Estamos todos para presentarles la mesa número 13, diagnósticos, subjetividades e infancias, acercamientos entre las escuelas y la clínica. En primer lugar, Cecilia de Rigo, que viene de Rosario, Santa Fe, nos va a presentar su trabajo titulado Certificación de la discapacidad, su efecto performativo en el nombre de un nombre. Ceci. Bueno, después de Esteban Levin es un poco complicado estar acá arriba, les cuento. En principio, bueno, agradezco a Sociedades Complejas y a Mariana especialmente el haberme hecho este lugar para que yo les pueda contar un poco algunas de las cosas que estoy pensando en este tiempo. Y es como producto de un trabajo de investigación que realicé dentro del marco de una maestría. Voy a tomar un aspecto y voy a tratar de focalizarme en los aspectos que por ahí no se han trabajado tanto porque hay muchos que, bueno, vienen desplegando todos los que estuvieron aquí presentes. Trabajo en la práctica clínica psicoanalítica hace muchos años y con niños cuyos padres han tenido que tramitar el certificado de discapacidad. Un poco también nace este tema del interés que me despierta el modo en que los diagnósticos son tomados como nombres de una discapacidad y todas las gestiones que siguen para acreditarla mediante la tramitación del certificado y las representaciones sociales que se ponen en juego en este trayecto. Bueno, teniendo en cuenta que en la infancia se producen acontecimientos fundantes para la constitución subjetiva, entiendo que una avidez clasificatoria en los primeros tiempos de la vida tiene consecuencias, no solo en los niños, sino en el entorno más cercano. Entonces, atender a las percepciones de este entorno es importante, ya que en las relaciones y vínculos con los familiares y los adultos de referencia, como decía Esteban, es donde los niños empiezan a ser nombrados, otorgándoseles un nombre dentro del universo simbólico. Un nombre y un lugar, ¿no? En este punto propongo que un diagnóstico de discapacidad en la infancia no es intrascendente o inocuo y portar una certificación de discapacidad tiene como consecuencia no solo la adquisición de derechos, sino también la exclusión del territorio de la normalidad de ese sujeto certificado. Silvia Bleichmar señala que los modos de representación propios de cada momento histórico atraviesan la subjetividad de la sociedad, determinando cuáles son los sujetos aptos para desarrollarse en ella. De ese modo, la aptitud o ineptitud, la normalidad o la normalidad, en síntesis, la capacidad o la discapacidad, antes que categorías inmutables y objetivas, resultan ser construcciones históricas, sociales, contingentes. En este trabajo no tomo la discapacidad como un dato objetivo, ni mucho menos natural, de la observación clínica, sino que la considero una construcción social. Tomo el concepto de performatividad porque a mí me ayuda a pensar a la discapacidad puesta en palabras en su doble función, en tanto discapacidad nombrada, dicha, y en tanto nombradora, otorgadora de un nombre. En el libro Cómo hacer cosas con palabras se puede leer que John Austin realiza una distinción entre las expresiones que llama constatativas y las performativas. Mientras que las primeras describen, enuncian o informan, que se pueden considerar como algo verdadero o falso, las expresiones performativas se caracterizan por ser en sí misma una acción. Entonces ahí encontramos bautizar, apostar. Cuando uno dice yo te bautizo, en ese momento se crea algo, ¿no? Hay un acto que conlleva, no es una información, sino que conlleva un acto. Y otra cosa importante en las expresiones performativas es que la persona emisora y las receptoras tienen que ser las adecuadas. Propone entonces los verbos de judicación o judicativos, cuyo tipo principal es el de la emisión de un juicio o valores respecto de hechos. Entre ellos se hallan clasifico, diagnostico, evalúo, determino, entre otros, entre los que yo incluyo, certifico y acredito. Es de destacar que en estos casos en los que se pone en juego un veredicto, este veredicto también puede ser injustificado o incorrecto. En función de lo hasta acá comentado, ¿no? Quiero detenerme un poquito en el concepto de diagnóstico, que sé que después van a trabajar otras compañeras.
Y digo que no existe un solo modo de diagnosticar en cuestiones de salud. Sin embargo, el más conocido es el diagnóstico médico, ¿no? Que se basa en los signos, síntomas que son clasificados, lo que es observable. Y esto determina supuestamente la naturaleza de algo y se le asigna un nombre que da cuenta de una enfermedad o de un trastorno. La CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, es la que utilizan las juntas evaluadoras de discapacidad para otorgar los certificados como instrumento de evaluación, con el objetivo de elaborar un diagnóstico funcional que se expresa bajo una codificación alfanumérica que contempla 4 aspectos de la salud de la persona: las funciones corporales, las estructuras corporales, la actividad, la participación y los factores ambientales. Esto se supuso como una clasificación de avanzada para la anterior, que era la que hablaba de las deficiencias, ¿no? Sin embargo, estas codificaciones, se hacen utilizando la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por lo tanto, en el certificado de discapacidad, debajo del nombre y el DNI de la persona a la que se le otorga, se deja constancia del diagnóstico a secas, más allá de todos los códigos que aparecen ahí con números, dice algo allí. El diagnóstico a secas, según el CIE-10 o el DCM-4, entonces se pone el nombre y el apellido, ¿no?, de ese diagnóstico: trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Asperger, F84.5. Eso debe constar en los informes médicos y psicológicos para que la Junta Evaluadora lo considere y otorgue o no un certificado o una renovación. En salud mental existen otros modos de diagnosticar que no se someten a codificaciones, que yo los llamo, digamos, los tomo como diagnósticos situacionales, pero que no bastan para estos fines. Y se solicita a los profesionales tratantes que se expidan a través de un diagnóstico nomenclado en alguno de esos 2 manuales avalados internacionalmente, los que hice referencia. Y entonces, esto es como algo desesperante, ¿no?, porque uno con manual en mano empieza a tratar de ver y ponerle un nombre, un código a ese padecimiento con el que está trabajando, ¿no?, un niño que está allí. Pero esas palabras no son inocuas, tienen consecuencias y producen efectos. Yo les voy a compartir un fragmento de una entrevista que hice a una docente de nivel inicial que cuenta que una mamá se acerca el primer día y le dice: mira, yo te quería contar que él es diabético. Y ella dice: es como una marca que te presentan de entrada a veces, el nombre de las cosas. La gente se agarra mucho de las palabras y eso a veces sirve, porque en ocasiones es necesario decirle a un papá: mirá, a él le está costando hacer esto. A veces es necesario decírselo de una forma que él entienda, que es importante que hagamos algo con eso. Ponerle una palabra a algo, no sé por qué, pero yo lo entiendo como un desligarse. Es diabético. Y es fuerte lo que te dicen los profesionales, a todos nos pasa, dice ella. Si a mí alguien me dice: vos sos asmático, no sé por qué te pesa, pero yo creo que volvés a tu casa y empezás a actuar como más asmático que antes. Yo entiendo que acá queda expuesto el peso que tienen las palabras en la cultura, y especialmente aquellas que son las proferidas por las personas socialmente autorizadas, como decía antes, cuando de diagnóstico se trata. Mabel las llama marcas a esos nombres, y una fonoaudióloga que entrevisté la llama rótulos. También se hace presente la performatividad y la fuerza que hace del diagnóstico un hecho, creándose en el mismo acto de la emisión, la enfermedad, el padecimiento, el trastorno o lo que se nombre en ese instante. Como verbo judicativo, el hecho de diagnosticar pone en juego un veredicto y como acto tiene efecto de creación. El papá de Joan, un chico con diagnóstico de síndrome de Asperger, contaba que en una ocasión, en los primeros tiempos en donde estaban en tratamiento, los llama a una profesional, a ellos dos, al padre y a la madre, y les dice: ¿vos qué crees que le pasa a tu hijo? Y él le dijo: para mí es capricho, para mí él es caprichoso. No, tu hijo es discapacitado. Y él me dice: eso fue un puñal. Imagínate que te digan que tu hijo es discapacitado. A partir de ese relato, toma la discapacidad también en su versión de diagnóstico. Sostengo que la discapacidad diagnosticada no siempre requiere de un nombre propio y a su vez un diagnóstico no siempre opera como discapacitante, incluso cuando sería reconocido por la Junta Evaluadora como tal.
En ocasiones, la sugerencia de tramitar un certificado hace que se comiencen a pensar en términos de discapacidad a diagnósticos que hasta ese momento no se pensaban de ese modo, como suele suceder con el síndrome de Asperger. Y ahora agrego, se me ocurre acá, se piensa en términos de diagnóstico algo que el papá entiende como un capricho y después se piensa como discapacidad, eso que se diagnosticó, ¿no? Son como dos saltitos. A este nene, ya un poco crecido, a los 13 años, 12, no le renuevan el certificado de discapacidad porque la neuróloga dice, che, está curado. Entonces él dice, hoy digo que tiene carácter fuerte, pero antes decía que era discapacitado, ¿no? Digo, no. Y antes decía que era caprichoso, creo. Pienso la subjetividad como concepto sociológico, en tanto una construcción singular en la que se articulan los enunciados sociales en relación al yo. Es un modo de estar y pensarse en el mundo y en relación a los otros. Siguiendo con los postulados de Bleichmar, la producción de subjetividad hace al modo en el cual las sociedades determinan las formas por la cual se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan un lugar. Producción de un sujeto histórico, potable socialmente. De ese modo se sanciona qué es lo que se considera como apto y normal o como no apto y anormal. A partir del relato de la mamá de Joan, que cuenta que en un episodio que tiene Joan cuando ingresa a la escuela secundaria, él discute con una docente y la preceptora le dice, Joan, vos no podés responder así. Él le dice, lo que pasa es que yo tengo síndrome de Asperger. Entonces digo, entiendo que Joan lo incorpora y hace suyo el diagnóstico y lo usa de escudo ante los requerimientos de la sociedad, representada en este caso por la institución escolar y sus normativas. Joan se ampara en un síndrome que le otorga un lugar no tan potable socialmente, pero que lo justifica y exculpa ante lo que sería considerado anormal en su comportamiento, ¿no? En su modo de estar en el mundo, digo yo. Enrique Carpintero entiende lo singular desde un plural, dado por el encuentro con un primer otro al nacer al mundo, como habilitador del encuentro con los otros otros. Hay otros significativos para cada sujeto, como todos vienen acá comentando. Para los niños son estos adultos de los que yo vengo, sobre los que yo estudié las representaciones. Y entiendo que desde las subjetividades de esta época los niños son acunados, sostenidos, mirados, escuchados, pensados y nombrados, desde donde se irán armando los trazos propios, con lo cual es muy importante de qué modo los vamos nombrando. Sigo con Bleichmar. Y digo que la identidad no puede ser pensada separada del concepto de subjetividad, sea singular o compartida. La identidad se va constituyendo a través de los enunciados desde los que somos hablados en la primera infancia y mediante los cuales se nos transmite la historia generacional, que nos otorga un lugar de permanencia a un determinado grupo social, étnico y cultural. Es concebida como la conciencia de la propia existencia y la propia existencia se constituye sobre los enunciados que dan cuenta de cómo un sujeto, un pueblo se siente posicionado ante sí mismo. Entonces me pregunto cuáles son las frases identitarias que se les dice a los niños considerados discapacitados. ¿Qué se transmite acerca de la historia generacional cuando lo que prima es la afiliación a un síndrome más que a un apellido y a una historia familiar? Bueno, Esteban Levin habló del nombre propio. Yo pregunto, ¿cómo hacer propio un nombre que es elegido por otros, ¿no? Digo, más allá de lo que dijo Esteban, tomo este pedacito. Una respuesta posible es que considero el nombre propio como don, en el mejor de los casos, en tanto donación de los padres en los primeros tiempos que hacen a la constitución de la realidad humana. Ay, me fui. Me había ido. Tiempo en donde el niño por nacer comienza a ser nombrado por esos otros significativos que lo esperan, lo piensan y concomitantemente van creando un lugar en el universo simbólico para él. Momento histórico necesario para la posterior fundación de la identidad personal y el vínculo social. Cuando el nombre es acompañado por palabras amorosas, el niño se apropia de su nombre sin tantas controversias. El nombre lo filia a una historia familiar y social en la que puede sentirse reconocido y de la que irá apropiándose. Por otra parte, se sabe que es importante tramitar el DNI de un niño para darle ingreso formal a la sociedad y como ciudadano del país en el que nace. ¿Qué sucede con los niños que portan un diagnóstico de discapacidad que justifica una acreditación estatal como ciudadano diferenciado?
¿Qué sucede cuando el nombre propio es acallado bajo el nombre de un trastorno o un síndrome? Así, expresiones como los TGD, acompañada por la afirmación en relación a una supuesta característica compartida, despiertan preguntas en torno a las consecuencias que puede tener producir nuevas filiaciones artificiales y nuevos nombres con el riesgo de que se vuelvan propios. Se generan así otras identidades que son compartidas por los conciudadanos discapacitados, bajo un mismo nombre que los aúna, ¿no? Los Down, los TGD. Estas identidades nuevas quedan por fuera de la línea de la historia familiar, pero que son absolutamente necesarias para circular en la sociedad bajo una modalidad de inclusión excluyente, como diría Skinner. En este sentido, les leo esto porque me parece muy fuerte, que dice la mamá de Joan en relación a este mismo episodio. Dice que después de eso que pasa, la cita la directora. Se me armó, me dice. ¿Cómo? Primero que este chico no tiene síndrome de Asperger. Bueno, está bien, si vos decís que no, ¿qué le voy a discutir? Me dice. La chapa de lo que es el síndrome de Asperger o de lo que fuere es una chapa que es necesaria para que te lo tomen en cualquier lado. Porque un chico con las características que tiene Joan, que pasamos por tantas escuelas, y háganlo ver, porque este chico algo tiene, háganlo ver. Vos vas y decís, tiene esto, entonces, tiene esto, ok, que se quede, pero tiene esto. Si no, no te lo tomaban. A mí no me interesaba ponerle un nombre a lo que él tenía. Él es único, no es ni especial ni no especial, es Joan, punto. Pero más allá de eso, es una necesidad social el hecho de que tenga un nombre lo que le pasa al chico. Eso es una inmadurez terrible por parte de todos, pero es así como funciona nuestra sociedad. Tenés que darle un nombre. Como no se ve lo que él tiene y parece tan sanito por fuera, cuando le agarra esto, algo le pasa. Hay un problema todavía de inserción a ese nivel y de comprensión de que no todos somos iguales a nivel social. Eso es impresionante. Me parece que queda claro y expuesto acá la necesidad de que los comportamientos puedan ser clasificados y ubicados dentro de categorías conocidas. Este recurso permite que no se pierda el dominio sobre la situación a través de la generación de tipos de sujetos. En este recorrido, como decía, se pierde algo del nombre propio, pero si hay una necesidad de poner un nombre otro, y eso insiste, pienso yo que se debe a que hay allí algo que se resiste a ser tramitado. La afirmación de esta mamá acerca de la necesidad social, pero al mismo tiempo subjetiva, de tener que darle un nombre a lo que le pasa al chico, es muestra de que hay algo que debe ser calmado ante la inminencia de lo desconocido. Algo se pretende familiarizar cuando se presenta de modo disruptivo, ubicando al niño en un grupo determinado por estándares construidos desde una ideología de la normalidad, pero que brinda la ilusión de pertenencia a un cierto grupo en el que puede ser filiado como en una segunda familia. No se puede desconocer el alivio que produce el diagnóstico, tanto en padres como en docentes como en profesionales, aunque ello implique eclipsar la subjetividad del niño. Bueno, para cerrar, yo me pregunto desde mi práctica cómo alojar la demanda de padres y docentes y otros adultos que buscan respuestas concretas acerca de los modos en que los niños, considerados por fuera de la norma, se presentan habitando los distintos espacios, sin que ello tenga como consecuencia el desamparo ni la condena que podría conllevar un diagnóstico discapacitante. Y sostengo que la respuesta se construye en cada caso, en cada situación, teniendo en cuenta la singularidad de cada niño y de cada situación familiar, escolar y de salud por la que se atraviesa. Si pensamos a la infancia como un tiempo en el que se producen acontecimientos fundantes y entendiendo asimismo que el juego es el modo en que un niño va realizando las operaciones necesarias para su constitución subjetiva, les traigo un recuerdo en relación a una experiencia de una terapeuta ocupacional en el primer encuentro con una niña que tenía dificultades motrices. La terapeuta le pregunta, ¿en qué pensás que te puedo ayudar? Y ella le dice, quiero que me ayudes a poder alcanzar los juguetes. Entonces yo lo que me pregunto es por qué es necesaria la tramitación de un certificado de discapacidad para que podamos ayudar a los niños a alcanzar sus juguetes. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al otro, ¿te llevaste mi machete? Antes de pasar a presentar la segunda mesa, les quiero dar una recomendación.
preguntas que se les vayan ocurriendo, porque hay 3 trabajos más, entonces vayan anotándolas para después no olvidarse. Y vamos a saludar a la sala virtual, que inauguramos mesas de trabajos libres con esta mesa, así que estamos entre nerviosos, orgullosos y contentos de participar de esta nueva experiencia para todos. Así que bueno, espero que la sala virtual también la esté pasando bien. Acá la sala virtual la está pasando bárbaro. Muy bien, me alegro mucho. También vayan anotando las preguntitas para la parte final. Bueno, ahora viene un grupo. El trabajo se llama Retrasos en análisis, repensar el diagnóstico y sus efectos en la subjetividad. Patricia Wengat, Analía Luna, Denis Pavelka, pero acá no está Denis, ¿no? Ah, está ahí. Pero no me habías dicho Denis. ¿Cómo era que se llamaba? Ah, me dijiste Gabriel, porque Denis se llama mi marido, me tendrá que haber acordado. Muy bien, vienen de la Universidad del Comahue, de Cipolletti, Río Negro. No, de Viedma. Buenos días. Bueno, muchas gracias a los que están presentes y nos van a escuchar. En principio, yo voy a hacer solamente una pequeña referencia acerca de dónde venimos, quiénes somos y algo de lo que hacemos. El resto, también, no tan resto, sino una pequeña marca, ni todo ni tan resto, lo van a poder ver en una de las filminas siguientes, en una referencia a una revista virtual que hemos sacado hace un par de meses, que reúne una serie de nuestros trabajos y de otros interesados en las infancias y las adolescencias. Pertenecemos con Gabriel y Mabel, psicopedagogo, trabajadora social, psicóloga, a un equipo interdisciplinario de investigación de la Universidad Nacional del Comahue. La Universidad Nacional del Comahue tiene sedes en 2 provincias y un territorio muy amplio. Nosotros pertenecemos al Centro Universitario Regional Zona Atlántica, que está en Viedma. Bueno, dentro de los diferentes dispositivos que ponemos en marcha, justamente articulando la investigación universitaria, la docencia universitaria y la extensión universitaria, hay un dispositivo al que nosotros queremos mucho, que nos permite de alguna manera anclar algo de nuestra investigación acerca de los padecimientos actuales con infancias y adolescencias, lo que resiste en el trabajo comunitario. Ese dispositivo lo hemos denominado El Hormiguero, es un espacio interinstitucional de encuentro de trabajadores con infancias y adolescencias de nuestra región. Decimos trabajadores y nos estamos refiriendo a toda la línea de trabajadores con infancias y adolescencias, desde operadores de instituciones de desarrollo social, docentes, trabajadores en salud, profesionales de los diferentes pertenencias públicas y privadas, autoridades. Este trabajo que vamos a presentar hoy van a abordarlo ahora Gabriel y Mabel, y yo solamente quiero hacer un pequeño comentario del epígrafe de este trabajo que alude de alguna manera a cómo nosotros pensamos la mal llamada psicopatología. Por lo menos desde el psicoanálisis es mal llamada psicopatología y nosotros trabajamos desde el andamiaje teórico del psicoanálisis. Esta es una pequeña cita de un libro de Gerardo Pasqualini, que fue un gran psicoanalista argentino, de su libro Psicoanálisis Ética, Psicoanálisis, Psicopatología Ética, que dice: en todo caso, la psicopatología específica en Freud será la de la vida cotidiana. Bueno, allí doy paso al trabajo en la voz de Mabel y de Gabriel. Hola, buenos días a todos. Bueno, el trabajo que vamos a presentar nosotros lo hemos nominado Retrasos en análisis.
Así que bueno, queremos compartirlos con ustedes y también contarles que hay algunos recortes de viñetas o casos que se han trabajado y que en los mismos los nombres que están en el trabajo son ficticios para preservar la identidad justamente de los niños, niñas y adolescentes con quienes trabajamos. Bueno, en el presente trabajo nos proponemos poner en interrogación algunos de los fundamentos planteados en el proyecto de la Ley DEA, Ley sobre Dificultades Específicas de Aprendizaje, presentado por la senadora María Laura Leguizamón, poniendo en consideración nuestros fundamentos clínicos y el lugar del diagnóstico en psicoanálisis y sus efectos en la subjetividad. Ante todo, queremos exponer, a partir de una cita del psicoanalista argentino Gerardo Pasqualini, recién llamado por Patricia, cuáles pueden ser los riesgos para un sujeto cuando se concibe al diagnóstico como un saber preestablecido. El autor dice: siempre que se define, se generaliza, y esto siempre anula al sujeto, y por supuesto cristaliza e inutiliza a la estructura, que de esta manera se queda sin tiempo, se transforma en un cadáver, como sucede con todo diagnóstico, es cómodo pero mortífero. Consideramos riesgoso, más aún peligroso, el posicionamiento reduccionista que presenta el proyecto en mención respecto de las dificultades relativas al aprendizaje, tomando alteraciones neurobiológicas como únicas causales posibles de dichas dificultades. Desde nuestro posicionamiento, el aprendizaje, y en todo caso los aprendizajes, encuentran su punto de producción en tanto adviene algo del orden del sujeto que queda desdibujado o arrasado en el artículo número 3 del proyecto DEA al plantear: se entiende por dificultades específicas del aprendizaje a las alteraciones de base neurobiológica que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y o el cálculo matemático, con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar. Hasta aquí el artículo número 3. Entendemos que considerar al sujeto implica atender a su subjetividad. Las vicisitudes son tan singulares y vertiginosas como la actividad investigativa de la cual nos hablaba Freud en teorías sexuales infantiles, y se encuentran atravesadas por factores de carácter inconsciente que van mucho más allá de lo denominado cognitivo. La conceptualización de las problemáticas de aprendizaje, ligada a factores exclusivamente biológicos, excluye las influencias del medio, en las cuales se constituye el sujeto humano, los avatares, encuentros y desencuentros con el otro, que van dirimiendo un singular recorrido pulsional, entendiendo el campo pulsional como el territorio propio del humano, que dada su prematuración y ante el ingreso del lenguaje, rompe con el campo instintual. Creemos que no se trata de la aplicación de un saber de la ciencia sobre un sujeto, sino del advenimiento de un saber no sabido, saber a producir ante la emergencia de un sujeto, ya que saber sobre un niño implica ubicarlo en lugar de objeto y establecer prácticas que tiendan a la adaptabilidad en el marco de la norma social. En el artículo 2 del proyecto de la Ley DEA dice: declárese de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje, así como también la formación profesional en su detección temprana, diagnóstico y tratamiento, su difusión y accesos a las prestaciones. Desde nuestro posicionamiento, sostenemos a la formación como parte indispensable de nuestro trabajo, en tanto que teoría y práctica se recorren mutuamente y al servicio del intercambio con otros producen posicionamiento comunitario. No hay saber específico ni individual cuando del humano se trata. Habrá saber singular
y a producir. Tomaremos aquí una pequeña viñeta de un trabajo realizado en uno de los barrios más complejos de la ciudad de Viedma, de Río Negro, más complejos en cuanto a la densidad respecto de las problemáticas que los atraviesan, y también el más grande, es 1/4 de la población de todo Viedma. Martín tiene 22 años. Comenzamos a escucharlo en la junta vecinal de su barrio y relata que cuando transitaba los primeros años de la escolaridad primaria tenía dificultades que los docentes nombraban como problemas de conducta, motivo por el cual fue derivado a una escuela especial. Desde aquel entonces, sus amigos y vecinos del barrio lo apodaron aludiendo a esa diferencia que lo marcaba en lo especial. Apodo que fueron tomando algunas instituciones del barrio para nominar a este joven. Hasta la actualidad, él porta ese apodo. En varias ocasiones responde desde ese lugar. Recuerda un momento en el que golpeó y apuñaló a un compañero de su misma edad y rápidamente argumenta: eso es porque yo soy así, soy loco. Entendemos que el derecho a los abordajes multidisciplinares debe ser un derecho humano elemental, sin necesidad de patologizar el campo de las infancias y las adolescencias. Va a continuar Gabriel con el recorrido. Bueno, yo voy a relatar una experiencia, un fragmento de intervención con una adolescente. La recibí en una institución que se denominaba Centro Integral de Rehabilitación de la Discapacidad. Recibo a Maite, de 19 años de edad. Ella se presenta con su madre, la cual plantea que vienen recibiendo atención hace 10 años porque cuando Maite cursaba 2º grado de la escuela primaria fue diagnosticada de retraso mental leve. A partir de allí su educación continuó en una escuela especial y además inició tratamiento psicopedagógico. Es también a consecuencia de ese diagnóstico que su madre resuelve estar todo el tiempo encima de ella, ya que ella, en dichos de su madre, no puede hacer las cosas sola. La madre manifiesta que frente a este diagnóstico entró en un pozo depresivo, pasando durante unos meses mucho tiempo en su habitación llorando. En cuanto a las expectativas de la madre respecto de este tratamiento, dice que siempre se trabajó con Maite para que pueda aprender a manejar los números, porque si no, no podría cobrar en sus trabajos. Además, le interesa que Maite deje de decir todo lo que se le pasa por la cabeza como tarada. Maite participó de varias actividades recreativas anteriormente, deportivas y de oficio, mostrando grandes capacidades de aprendizaje e integración con otros. Al momento de presentarse a consulta, su única actividad era laboral. Trabajaba como empleada doméstica de su abuela materna, lo cual le demandaba mucho tiempo, tanto como para no poder circular por otros espacios. De esta actividad, además, obtenía una remuneración mínima. El tiempo que estaba en su casa se la pasaba limpiando y lavándole la ropa a su padre. En sus tiempos libres jugaba con sus perros y estaba con su novio. Maite comienza a hablar. Dice que a ella, junto con sus hermanos y primos, las criaron sus abuelos paternos. Menciona que al mes de que falleciera su abuelo paterno, a causa de un infarto, se suicidó un primo suyo que tenía su misma edad en ese momento. Ella se angustió mucho y dice que no podía parar de temblar. En esa ocasión fue internada y medicada. Su entorno entendía que ella se había puesto así por su discapacidad. Maite dice que ella no quiere hablar porque una vez hizo un comentario a las hermanas de su novio sobre la crianza de sus hijos y éstas le pidieron a su novio que se encargue de decirle que no opine más. También su madre le dice que no puede estar diciendo todo lo que se le ocurre. Le digo que hay diferentes formas de decir las cosas. Dice que no entiende. Le digo que lo piense. Le empiezo a demandar algo a lo que no estaba habituada.
En estas primeras entrevistas, cuando la convoco a pensar, a asociar, reflexionar, ella se siente rara. Una demanda que la sorprende, la convoca a otra cosa, la deja desorbitada, podríamos decir, por fuera de la órbita de la madre. En la medida que van transcurriendo una serie de entrevistas, empieza a sentirse más en confianza. Me pregunto si empieza a entrar en confianza conmigo, con ella. En fin, la transferencia empieza a producir. Inician las sesiones. Más adelante empieza a venir directamente desde su trabajo. Deja de pasar por sus padres. En cuanto a su trabajo, comienza a hablar de que cada vez le resulta más agotador y que cuando termina y va a su casa, tiene que lavarle la ropa a su padre. Eso comienza a producir cierta incomodidad. Habla del trabajo del padre, trabajo con características de pasividad, y dice, él no sabe lo que es trabajar. Relata que en algún momento ella hizo canotaje, actividad de la cual desistió, cuando su padre le dijo que estaba desarrollando una espalda muy grande, como un hombre. En este momento parece producirse una marca por parte del padre en función de su feminidad. Habla de que a ella siempre le gustó vestirse como pibe chorro. Las únicas veces que usó pollera fue cuando era muy chica y la vestía su abuelo paterno. Dice que ella siempre se viste con pantalones anchos porque esos son los que más le gustan y que siempre se los compró la madre. Le digo que también existen pantalones anchos para mujer. Luego de esta sesión, Maite falta a las dos siguientes. No obstante, se acerca a avisarme que no iba a poder venir y me dice, de paso te muestro cómo estoy vestida. Busca una mirada más allá de los padres, mirada de analista, que transferencia mediante le devuelve forma y sexuación a su cuerpo, consistencia. En la próxima sesión dice que salió a comer afuera con su novio, que la pasó muy bien y que se robó 2 empanadas, una para su padre y otra para su madre, lo cual la dejó profundamente angustiada y con culpa. Me pregunto si por pasarla bien con su novio o por robarse las empanadas para los padres. ¿Qué le ocurre cuando empieza a desear por fuera de sus padres? Maite en esta sesión se queda sin palabras, pero dice, me voy pensando. En otro momento habla de que su abuela materna cocina muy rico y cuando la invita a comer a ella, le sirve 6 platos de comida. Y que si ella no los quiere comer, la abuela se enoja. Entonces ella dice, yo soy tarada. Le pido que me explique a qué se refiere. Dice que cuando iba a la escuela se quedaba dormida y un compañero le decía que era tarada por eso. También dice que es tarada porque no se baña a menos que venga acá. Le digo, acá no sos tarada. Frente a mi afirmación, ella se avergüenza. Llegado este momento del análisis, mis intervenciones tienen consistencia en ella, en sus dichos, en su cuerpo. Intervenciones en transferencia que cortan, recortan, producen. Maite se muestra muy ansiosa por el cumpleaños de uno de sus sobrinitos. Dice que ya está pensando en cómo se va a vestir, que la madre le compró un pantalón, pero a ella no le gustó cómo le quedaba. Entonces fue y lo cambió. Me dice que el que ella compró está buenísimo y que ya me lo va a venir a mostrar. En otra sesión dice que me tiene que contar algo que le produce mucha vergüenza, algo muy asqueroso. Dice que siempre deja pasar mucho tiempo sin afeitarse las piernas. En esos términos lo plantea. La convoco a que asocie sobre eso y dice que su madre siempre le dijo que ella tiene las piernas de su padre. En este momento, Maite asociaba. Le digo que ella tiene piernas de mujer. En la próxima sesión, Maite me cuenta que se incluyó en un nuevo trabajo. El trabajo consiste en desarrollar tareas de limpieza en una institución en la cual su actividad laboral es enmarcada formalmente. Esta institución se caracteriza por el juego, el azar y los números. Los números tienen gran importancia en ese lugar y lo tendrán para ella, pero apareciendo barajados de un modo muy distinto al forzamiento a través del cual anteriores tratamientos direccionaban sus intervenciones al aprendizaje. Aprendizaje que quedaba reducido al conocimiento. Esta vez, ella desde una posición deseante se encuentra pudiendo hacer otra cosa con ello. En este trabajo nuevo se está planteando hacer una fiesta de disfraces para despedir el año.
y Maite está fantaseando con disfrazarse de princesa. Muy bien, hasta acá nuestro trabajo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a invitar a Cecilia Muzzi, que ella sí viene de Cipolletti, vienen los dos de Río Negro y se me traspapelaron las ciudades, que nos va a presentar su trabajo denominado La evaluación dinámica como estrategia de intervención para una educación inclusiva. Bueno, la tenés. Con este. A ver si escuchan bien ahí. Tengo que girar un poquito para poder ver también la pantalla y no perderme. Bien, lo primero que me presento como, bueno, yo soy de la Universidad también del Comahue, pero como explicaron los compañeros de la sede que está en Cipolletti, en Río Negro, y pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Educación, y además estoy realizando un proyecto doctoral, una tesis doctoral que depende de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Entonces, lo primero que quería comentarles es cómo voy a organizar la exposición para que ustedes puedan ir siguiéndola. La primera parte tiene que ver con los interrogantes que originan esta propuesta de trabajo. La segunda parte tiene que ver con algunas cuestiones conceptuales que quería plantear como para encuadrar esta propuesta. Después me voy a referir a los objetivos y a las estrategias metodológicas, algunos resultados y repercusiones de lo que hemos trabajado. Y por último voy a tratar de desplegar una situación, un caso que puede ser bastante más claro para presentar el estilo de trabajo. Entonces, iniciamos con encuadrando, como les decía, que el proyecto de extensión se refería a las posibilidades y las dificultades, los límites en el aprendizaje, y se realizó en los años 2014 entre los años 2014 y 2016 en el marco del proyecto de tesis del doctorado en psicopedagogía, que ahí tienen los datos completos. ¿Cuáles serían las cuestiones de las que partimos? Algunos interrogantes que nos cuestionaron desde el principio de armado del proyecto tienen que ver fundamentalmente con las problemáticas en los aprendizajes escolares que, como sabemos, han sido descritas, y lo hemos escuchado estos días, desde distintas perspectivas teóricas, se las han denominado, digamos, de distinto modo, y también con la prevalencia que hay en el campo del diagnóstico de las metodologías o técnicas que podemos denominar objetivas, con evaluaciones cuantitativas y resultados normativos, donde se omite fundamentalmente el análisis de procesos. La escuela, como sabemos muchas veces, con las múltiples demandas con las que se encuentra, también pide soluciones expeditivas que alivien la tarea. Otra problemática relevante es que cada vez más se requiere algún tipo de indagación que permita reconocer cuáles son las capacidades de los sujetos, pero también cómo estimar qué posibilidad tienen de aprovechar las diversas intervenciones, o sea, cómo pueden construir los aprendizajes. Por lo tanto, la idea no es apuntar solo a las capacidades actuales, o sea, lo que el sujeto puede hacer, sino fundamentalmente identificar cuáles son las posibilidades de intervenir para la mejora de esas capacidades. En ese sentido, como antecedentes del proyecto, nosotros vamos a partir de una distinción clásica que es conocida, pero bueno, la presento aquí, también podemos extendernos en este tema, que tiene que ver con la diferenciación entre lo que sería una evaluación estándar y una evaluación dinámica. En la evaluación estándar se utilizan las técnicas psicométricas, los test, de modo convencional. Entonces,
la gente lo resuelve sin ningún tipo de feedback ni ningún tipo de respuesta por parte del entrevistador, del que está haciendo la indagación. El puntaje final corresponde al número de ítems que se resolvieron satisfactoriamente. En el modelo de evaluación dinámica, los individuos aprenden durante la prueba. ¿Qué significa esto? Que en las tareas, si los sujetos no responden adecuadamente, van a recibir algún tipo de ayuda. No estamos aquí contraponiendo un enfoque con el otro, sino que la idea es reconocer que estos enfoques pueden complementarse, combinarse y generan entonces la posibilidad de integrar la exploración con la intervención. O sea, la evaluación dinámica no es un sustituto de las evaluaciones tradicionales, estándar, pero sí puede ser un aporte al momento de la indagación o del diagnóstico. La evaluación de evaluación dinámica tiene una larga tradición, se origina en los estudios de Vygotsky. Alrededor de los años 30 se realizan numerosos desarrollos. Se intentó trabajar enseñando los resultados de los test, después se intentaron desarrollar técnicas que evaluaran el potencial de aprendizaje. Hay un gran desarrollo en los últimos 50 años. Muchos grupos de investigación están trabajando desde estas áreas y desarrollan muchos instrumentos. Fundamentalmente, basándonos en los aportes de Feuerstein, el concepto de inteligencia que se sostiene es el de una entidad modificable por medio de la interacción del sujeto que orienta al aprendiz, o sea, del sujeto con el entorno. Claro, esto implica cómo evaluamos esa modificabilidad a partir justamente de qué procesos están implicados y qué probabilidad hay que el sujeto pueda hacer estos cambios. Además, la evaluación dinámica sostiene que se trata de una interacción entre el examinador y el aprendiz, o sea que el aprendiz es un participante activo, tanto como el que está interviniendo. Lo que se busca es justamente estimar este grado de modificabilidad, ver por qué medios se producen cambios. En este sentido, la evaluación tiene que ver con que se busca lograr la predicción, o sea, no se trabaja tanto con justamente lo que decíamos, con los logros actuales, sino que se busca tratar de pensar cómo se pueden generar cambios. Los modelos en evaluación dinámica son muy divergentes, ¿sí? Hay distintos modelos, se ha trabajado con distintas poblaciones. Nosotros, para el objetivo del trabajo, nos hemos centrado en la diferenciación entre dos modelos que se llaman test, entrenamiento, post-test o entrenamiento durante el test. Se los ha llamado comúnmente modelo sándwich, modelo torta. Se lo puede encontrar con esta terminología en la bibliografía. En este último caso, estoy hablando del entrenamiento durante el test, no solo se evalúa el cambio en el sujeto, o sea, qué modificaciones se producen, sino también la intervención misma, o sea, se vinculan los cambios con el tipo de ayuda y la cantidad de ayuda que se fue brindando a medida que se iba desarrollando la prueba, pensando también en qué funciones o procesos psicológicos estaban implicados. Aquí se ha trabajado con, por ejemplo, el grado de explicitación de las ayudas, cambiar los tiempos, modificar algunas cuestiones contextuales, disminuir la ansiedad, favorecer el interés, minimizar la artificialidad de la situación de prueba, permitir que el niño se familiarice con el contenido de la técnica, etcétera, etcétera. Digamos, ha habido distintas. En nuestro país hay numerosas investigaciones que han usado este modelo, ahí tienen algunas citadas, y en particular, en el contexto en que nosotros trabajamos, se ha trabajado este modelo en realidad en una versión de la evaluación dinámica con lo que se llama examen complementario, sondeo adicional, prueba de límites, que lo proponen varios autores, sobre todo en la utilización de una técnica psicométrica que es el WIS 4, que es ampliamente usada
cuando nosotros hablamos de evaluaciones de niños con dificultades de aprendizaje. En función de esto, nosotros hemos pensado un modelo de intervención que nos permita llegar a hacer evaluaciones en niños que necesitaban conocer cuáles eran sus capacidades, sus limitaciones en relación al aprendizaje en instituciones educativas que muchas veces no cuentan con ese servicio, y lo hicimos en la zona nuestra, en la zona del Alto Valle. Por lo tanto, los objetivos fueron, por un lado, reconocer cuáles eran esas posibilidades de modificación de los sujetos según la ayuda que brindaba el examinador, identificar qué características de la intervención favorecían los avances, también asesorar a los docentes y padres acerca de esas posibilidades y obstáculos que se presentaban y, por supuesto, proponer algunas estrategias pedagógico-didácticas acerca de las necesidades de esos niños para que pudiesen avanzar en el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, concretamente, el proyecto de extensión, ahora me estoy refiriendo específicamente al proyecto de extensión, se desarrolló con niños y niñas que provienen que asistían de segundo a quinto grado en 6 escuelas públicas de la zona del Alto Valle y que presentaban dificultades en la lectoescritura. Pero además el proyecto fue coordinado por docentes de la carrera de psicología de esa universidad y también por profesionales que colaboraron para coordinar el equipo de de examinadores, que fueron 10 examinadores que realizaron la tarea con los niños asistiendo a las escuelas y que eran alumnos, estudiantes avanzados de las carreras de psicología y de psicopedagogía de la Universidad del Comahue y de la Universidad de Flores, que está también en nuestra localidad. Fundamentalmente, la evaluación se planteaba contextualizar las indagaciones, considerar los aportes de los diversos actores que se encuentran en la situación escolar, analizar los procesos intersubjetivos que se producen durante la evaluación y considerar no solo las capacidades actuales, sino fundamentalmente las posibilidades de cambio, como decíamos antes. Entonces, los proyectos de evaluación incluyeron entrevistas con padres y entrevistas con docentes para conocer a los niños, tener más datos acerca de su funcionamiento escolar o fuera de la escuela, para también orientar, asesorar. Después se realizó el proceso con cada uno de los niños, incluyendo técnicas proyectivas, la evaluación intelectual y una prueba pedagógica que seleccionamos, el test LEE, porque consideramos que estas técnicas tienen versiones actualizadas y con baremos construidos en nuestro país. Y por último, utilizamos la técnica, una herramienta que armamos, que llamamos WIS4ED, que consistía en reevaluar los subtest del área del índice de comprensión verbal, brindando ayudas desde más explícitas a más implícitas o desde apuntando a procesos metacognitivos o a procesos más específicos de la tarea. Se eligió la idea de trabajar con el índice de comprensión verbal por la incidencia que tienen los aspectos lingüísticos en el aprendizaje de la lectoescritura y en la inserción escolar de los niños en general. Lo fundamental es que logramos en casi todos los casos estimar esas potencialidades de los sujetos y sus respuestas a las intervenciones, reconociendo qué estrategias usaban, el nivel de funcionamiento cognitivo, las reacciones al éxito o el fracaso, cómo recibían la ayuda, qué tipo de ayuda los favorecía. También se pudieron concretar sugerencias y orientaciones para mejorar o potenciar la inclusión de los niños. En algunos momentos se sugirieron otras consultas, otros tipos de asistencia, según lo que se consideraba prioritario. Tratamos de potenciar, en la zona contamos con el proyecto de docentes de apoyo que funcionan como par pedagógico y entonces se trató de potenciar ese recurso que las instituciones ya tienen. Solo en algunos casos se hicieron derivaciones a otras instituciones o a otros profesionales para fundamentar mejor las indagaciones realizadas. Lo importante, digamos, del proyecto de la evaluación dinámica es que nos permite conocer fundamentalmente las condiciones
digamos, evitar lo que son las profecías de autorrealización y contextualizar las acciones de los sujetos, de los profesionales también en las evaluaciones, revalorizar el rol de los maestros como mediadores y tener una visión compartida sobre la situación de cada uno de los participantes. Como ya me adelanté con las diapositivas, aprovecho para justamente avanzar en el tiempo. Les voy a presentar el caso particular de Bautista, que tiene 7 años y que tenía 7 años y asistía a una escuela a 2º grado, y que la maestra decía que no sabía qué podía saber o qué no, porque fundamentalmente no hablaba, tendía a quedarse solo, estar encerrado. Es más, en algunos momentos, cuando no tenía otra respuesta, estaban las piñas o empujar el banco, etc. La mamá lo que plantea, no me voy a extender aquí en la historia, aunque hay muchos datos, es que su dedicación a su hijo mayor le había impedido atender a este hijo más pequeño. Había una problemática que se había presentado durante el parto, que se había presentado en los 2 casos, pero que así había sido trabajada de modo distinto, pero el mayor tenía otro tipo de dificultades y asistía a una escuela especial. Cuando tenemos la primera entrevista, el niño se queda mirando a la evaluadora, no responde, mueve las manos, se las frota, casi no habla. Fundamentalmente aquí me interesa rescatar solo un gráfico en el cual se le pide que realice una casa, en realidad realiza 2, y a medida que se le van haciendo preguntas sobre la casa va enriqueciendo el dibujo, el gráfico, lo va completando y va armando un relato, lo cual nos permite identificar cuáles son sus posibilidades de simbolización. Vemos a través de la prueba de lectoescritura que puede decodificar bien, pero el tema está en la comprensión fundamentalmente y, por supuesto, en el logro de inferencias. Lo que me interesa fundamentalmente mostrar son los resultados que él obtiene en el WISC. Fíjense que mientras en la mayoría de las escalas él obtiene un rendimiento cercano a la media, hay un descenso muy importante en el índice de comprensión verbal. En realidad esto tiene que ver con que, si bien en la mayoría de las pruebas, ante la dificultad, él tendía a abandonar o decía no sé, pero como son casi todas manipulativas o repetitivas, no implicaban lenguaje, en estas técnicas desde el principio se negó a hablar, ¿sí? Como había hecho en casi todas las actividades, o sea, muy poca expresión verbal. Esto, digamos, si esto lo leemos desde una perspectiva cuantitativa, podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Justamente lo que se hizo fue aplicar sobre este resultado, fíjense el cambio cuando se administra la evaluación dinámica, o sea, se administran las mismas técnicas con ayudas, con distintos tipos de ayudas. ¿Se acuerdan que yo les dije que estas ayudas estaban secuenciadas, digamos, ¿no? en tipos de ayuda? De hecho, lo más interesante no es solo ver este cambio, que por supuesto tiene una incidencia clara en sus rendimientos en los distintos subtests. Ahí ven los rendimientos en los distintos subtests. Fundamentalmente hay un cambio fuerte en el índice de comprensión verbal. Justamente en una de las preguntas, por ejemplo, cuando se le dice qué significa abandonar, en el subtest de vocabulario, me dice, cuando los grandes pelean, mi papá abandonó a mi mamá, se separaron, mamá se enojó, no quiso que se fuera, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es un buen ejemplo para la técnica. Pongamos que no sea usual, pero es un buen ejemplo y eso le permite obtener otros resultados. Eso nos da la posibilidad de dar otra respuesta a la docente, nos permitió hacer sugerencias, nos permitió analizar que él respondía mejor, sobre todo con el feedback, pero también con la presentación de opciones, que es una de las ayudas que brindamos, no tanto con la corrección o con la instrucción explícita. Esta diferenciación en el tipo de ayudas permite orientar y acompañar a la docente y construir respuestas conjuntas, o sea, es más enriquecedor para lograr cambios, digamos, para fomentar las posibilidades de inclusión. Entonces, lo que nosotros queremos rescatar con el tema de evaluación dinámica es que
la idea es no consolidar el fracaso certificando el déficit justamente, sino generar la posibilidad de transformaciones, haciendo que la situación de evaluación sea una interacción social con un sentido real, con significados compartidos, a partir de intencionalidades claras y explícitas, y esto nos permita también el trabajo conjunto que necesitamos realizar con otros profesionales y con los docentes. Quiero cerrar con algunas frases de una directora que en realidad en el cierre del proyecto nos decía que el cambio fundamental que ella había sentido a partir de la inserción que nosotros habíamos realizado en su institución era que los docentes habían podido visibilizar las necesidades de los niños, ver a sus alumnos, digamos, ¿no? Esto que hablamos de incluir al otro como alumno, dejar de pensar en no sé qué sabe, a poder pensar en cómo intervengo para que este chico pueda avanzar en sus aprendizajes. Muchas gracias. No es porque sea mía, pero qué buena mesa que nos tocó, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ya está acercándose Sonia Cheminsky, que nos va a presentar su trabajo Perfeccionismo infantil disfuncional, su caracterización en la etapa escolar. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo les vengo a contar un poquito acerca del perfeccionismo. Este es un trabajo que está enmarcado en la teoría cognitiva, así que por ahí es un poquito distinto a lo que se viene escuchando. En primer término, me gustaría definir el perfeccionismo para que todos sepamos un poco de qué estamos hablando. Nosotros lo entendemos como una tendencia a establecerse para uno mismo expectativas muy elevadas y rígidas de desempeño, ¿sí? Y hacer una autoevaluación también muy rígida y muy crítica de cómo se da ese desempeño, cómo uno actúa, ¿no? Que en definitiva lo que hace es llevar a que la autovaloración de la persona sea contingente al alcanzar o no esas metas, ¿sí? Entonces, según esta concepción que nosotros utilizamos para nuestra investigación, tenemos una definición de perfeccionismo que es multidimensional, que incluye, por un lado, una dimensión intrapersonal que refiere a todas estas expectativas autoimpuestas, a todo esto que los chicos, o inclusive los grandes también, decimos, tengo que lograr esto, quiero ser el mejor alumno. Y por otro lado, una dimensión interpersonal, que es una dimensión que tiene que ver con la manera en que la persona se vincula, ¿sí? Fíjense que tenemos un perfeccionismo orientado a los otros, no sé para dónde se fue esto, bueno, un perfeccionismo orientado a los otros que hace que la persona imponga expectativas muy, muy elevadas para el desempeño de los demás, ¿sí? Querer juntarse solo con los chicos que les va bien en la escuela, o lo que pasa, nadie lo haría tan bien como yo, ¿sí? Esto es algo muy habitual que piensan estos perfeccionistas. Y por último, el perfeccionismo socialmente prescripto, que es la idea de que el medio demanda perfección de uno, ¿sí? Que nuestros padres esperan que hagamos todo bien, que nuestros maestros esperan que hagamos todo bien, ¿sí? Uy, se me fue. Bueno. Obviamente uno en la escuela diría, no está mal que un niño quiera sacarse buenas notas, por supuesto que no está mal, pero justamente hay un perfeccionismo que es adaptativo en el cual los chicos pueden ver que los distintos fracasos son parte de la trayectoria del aprendizaje, ¿sí? Donde pueden sentir mucha satisfacción por los logros personales a los que llegan y donde ellos pueden
crecer a medida que van haciendo estos logros. En cambio, en el perfeccionismo desadaptativo o disfuncional, que es específicamente del que vamos a hablar, los chicos están motivados por un temor al fracaso. Entonces, el abordaje de sus tareas se hace con esa motivación, ¿sí? Perciben constantemente una importante discrepancia, es decir, una distancia muy amplia entre lo que ellos quisieran lograr y lo que efectivamente logran, ¿sí? Esto es lo que ellos perciben. Independientemente de la nota que se saquen, ellos perciben que no llegan a ese logro que quisieran tener. Por lo tanto, constantemente están sintiéndose frustrados, tristes y no logran sentir satisfacción por sus propias metas. Obviamente, este perfeccionismo desadaptativo tiene consecuencias importantes en la vida de la persona, que son consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. Dentro de las psicológicas tenemos situaciones bastante graves como la ideación suicida y algunas por ahí no tan graves como es la procrastinación, que es la tendencia a dilatar las actividades, ¿sí? Y dentro de las sociales tenemos diversas consecuencias, entre ellas la soledad o el estar desconectado socialmente, tener relaciones sociales de baja calidad, sentir desesperanza respecto de la propia situación social. ¿Sí? Esto obviamente porque estas dimensiones sociales dimensiones sociales del perfeccionismo impactan poderosamente en la vida de estos niños. Como les decía hoy, el perfeccionismo no solamente está presente en niños, ¿no? Uno a veces lee estas cosas y dice, uy, a mí me pasa eso, pero hemos visto sí que también está presente en los niños y aparece en la escuela. Por ahí quienes son docentes se van a sentir identificados o pensar en sus alumnos cuando vean esto. Son chicos que, ahí está, tienen la tendencia a perderse los recreos porque se quedan en el aula hasta terminar el último detalle porque quieren hacer toda la tarea antes de salir al recreo. Prefieren, fíjense el impacto ya social que tiene esto, ¿no? En vez de salir con sus amiguitos, se quedan en el aula trabajando. Son chicos que prefieren trabajar solos porque nadie hace las cosas como ellos. Suelen ser prolijos y ordenados, inclusive en sus cuadernos y también en cómo guardan las cositas en su mochila, cómo usan el pupitre, ¿sí? Esto no es para nada negativo, ¿no? Por supuesto. Pueden llegar a demorar la entrega de trabajos porque quieren hacerlo tan bien que no pueden arrancar porque planifican y planifican. Suelen enojarse cuando no se sacan una buena nota o cuando pierden en un juego o en educación física. Yo, en una de las escuelas donde yo estuve trabajando había una niñita que después de sacarse un 8 no quiso volver a entrar más al aula, ¿sí? No sé si esto les ha pasado a ustedes. Son chicos que se culpan a sí mismos o que culpan a los demás de los errores que cometen. Nunca se sienten satisfechos, sea cual sea la nota que se saquen, ellos nunca están satisfechos. Se niegan a participar en actividades donde ellos saben que no son perfectos. Si no son buenos jugando al fútbol, no van a jugar al fútbol porque no quieren que nadie vea que no son buenos en eso. O sea, siempre quieren mostrarse perfectos. Y son chicos que suelen pasar desapercibidos porque no expresan el malestar que sienten. ¿Por qué? Porque sentirse mal sería también estar fracasando, ¿sí? Entonces es una población bastante vulnerable y una población que puede llegar a sufrir de bullying y que puede manifestar rechazo escolar, esto es, el no querer volver a entrar a la escuela. Entonces, los chicos con perfeccionismo adaptativo, los que tienen un buen perfeccionismo, suelen tener un buen desempeño académico, suelen poder utilizar estas expectativas altas que se autoimponen para organizar sus tareas escolares
y ellos, lo más interesante es que perciben que su desempeño es bueno y se sienten satisfechos, tienen esperanza en sus capacidades, se sienten autoeficaces. Al contrario de los chicos con perfeccionismo desadaptativo, que no pueden utilizar las capacidades que tienen, ¿sí? Fíjense que por ahí dice, tiene un pobre rendimiento con respecto a las capacidades, justamente porque ellos no sienten que pueden utilizar, que pueden valerse de esas capacidades para desarrollar sus tareas, entonces termina habiendo bajas en el desempeño académico. Y aparte, bueno, esto que les decía, lo más severo podría llegar a ser que el chico no se siente satisfecho nunca, digamos, porque nos puede ir bien, a veces mal en la escuela, pero el tema es, lo que vulnera a estos chicos es que realmente sienten poca satisfacción con las cosas que hacen en la escuela. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito cómo fue nuestro estudio. Nosotros hicimos un estudio bien cuantitativo y trabajamos con 1.067 niños de entre 9 y 12 años, y ahí tienen, bueno, los datos, hombres y mujeres. Trabajamos con escuelas públicas y privadas y trabajamos en Misiones y en Entre Ríos, ¿sí? Los chicos estaban entre 4º y 7º grado. Y los instrumentos de medición que utilizamos fueron estos dos, que son instrumentos creados en el país. El primero, la escala de perfeccionismo infantil, mide la dimensión intrapersonal, ¿sí? Que la dimensión intrapersonal incluyen las autodemandas y las reacciones ante el fracaso. Y el otro instrumento es la escala de perfeccionismo social infantil, que está recientemente desarrollada y validada, que es una escala que mide el perfeccionismo orientado a los otros y el perfeccionismo socialmente prescripto. Ahora, cuando vamos a los resultados, les voy a mostrar un poquito cuáles son los ítems que los chicos completaron. ¿Qué encontramos? Encontramos que sí, que hay una población de niños perfeccionistas disfuncionales en las escuelas a los que habría que tener en cuenta, digamos, en parte la idea de este trabajo, de presentar este trabajo en este congreso, es que esta problemática se pueda visibilizar también. Y el perfeccionismo más fuerte, la dimensión más fuerte del perfeccionismo es la autoorientada, ¿sí? Fíjense que la media, ahí tienen la media de 1,81, después sigue el perfeccionismo socialmente prescripto y por último el orientado a los otros. Acá les voy a mostrar específicamente esto que les decía, los ítems que contestaron los chicos. A ver si... Disculpen, es como muy sensible esto. Bueno, fíjense, en rojo está el ítem que más marcaron los chicos, ¿sí? Fíjense, esta es una creencia que ellos tienen. Tengo que ser el mejor alumno. ¿Cuál es el problema con esto? Que esta no es una creencia preferencial en el sentido de me gustaría ser el mejor alumno, sino que es una demanda absoluta. Tengo que ser el mejor alumno. Obviamente que nadie puede ser el mejor alumno siempre y todos vamos a tener algún tipo de problema porque la perfección es inalcanzable, ¿sí? Fíjense, continúa con otros de la misma línea. Después tenemos las reacciones ante el fracaso, que fíjense el puntaje, el máximo era 3 y fíjense el que está en rojo, pienso mucho en las equivocaciones que tuve, 2,40. Realmente es mucho tiempo que gastan los niños evidentemente pensando en las cosas que hicieron mal. Imagínense el efecto emocional que puede tener esto para un niño. Me cuesta perdonarme cuando me equivoco, me siento culpable cuando cometo algún error, ¿sí? Nuevamente lo que les decía hoy, los errores son parte del proceso de aprendizaje, no hay por qué sentirse culpable por ello. Dentro del perfeccionismo socialmente prescripto, y esto creo que es interesante para pensarlo en términos de la escuela, la mayor exigencia que sienten los niños parte de los maestros, ¿sí?
sienten que los maestros esperan que hagan la tarea perfecta, ¿sí? A veces estas exigencias que uno pone, nosotros no nos damos cuenta del efecto que está teniendo los niños, y esto simplemente se puede cambiar con una adecuación léxica, ¿sí? Cuando uno habla con los chicos y le propone las consignas, uno puede tratar de que la demanda no sea tan absoluta. Y los siguientes tienen que ver ya con los padres. Finalmente, el perfeccionismo orientado a los otros, digamos, los puntajes salieron mucho más bajos, pero fíjense que el que está más alto, el que está en rojo, dice que lo que les molesta a los chicos es cuando la gente no se esfuerza por ser mejor. Vimos también cómo correlaciona el perfeccionismo en relación al género y encontramos que en todos los casos los varones son los que suelen tener más perfeccionismo, ¿sí? En todos los tipos de escuelas, en todas las provincias. Esto nosotros pensamos que es en parte por las expectativas de género. Los varones, quiero decir, suelen pensar que para ser aceptados y para mostrar su virilidad tienen que ser los mejores en todo, ¿sí? Después vimos también cómo aparece esto según los grados académicos y vimos esto, que entre cuarto y sexto grado se produce una disminución del perfeccionismo y también mínimamente entre quinto y sexto. Esto es contrario a todo lo que nos decían los maestros en la escuela, porque ustedes saben que en sexto grado los chicos están candidateándose para la bandera y suelen ser muy competitivos en este momento. Sin embargo, aparece que el perfeccionismo va disminuyendo con el tiempo. Según la bibliografía que nosotros utilizamos, pensamos que lo que ocurre es que el chico, cuando es muy chiquito, todas estas creencias familiares, como él todavía no es del todo autónomo, estas creencias son mucho más intrusivas. Y a medida que va pasando el tiempo, estas creencias perfeccionistas son más elaboradas propiamente, ¿sí? Porque disminuye la presión social. No me funciona el... Ay, no sé qué pasa. Bueno. Por último, tenemos esta diferencia entre, bueno, no es la última todavía, entre el tipo de gestión escolar. Nosotros pensábamos, como hipótesis inicial, que en las escuelas privadas probablemente el perfeccionismo iba a ser mayor, pero los datos nos dicen que no, que ocurre lo contrario, ¿no? Que es mayor en las públicas. Y esto porque en parte nosotros pensamos, y esto es algo que hay que seguir estudiando, ¿no es cierto?, porque todavía no hay investigaciones al respecto, pero pensamos en parte que es por el ambiente social del que proviene el niño, y esto nos han contado las maestras de las escuelas públicas, de niños que llevan una mala nota a la casa y al día siguiente vienen con marcas físicas de haber sido castigados por sus padres, y aparte porque en las escuelas estatales generalmente los docentes están un poco menos capacitados, según algunos autores, sobre todo para trabajar con ciertas necesidades emocionales de los niños. Y hay escuelas públicas con muchos niños, los docentes están sobrepasados, ¿sí? Todos sabemos la situación social que viven los docentes, la situación laboral. Entonces, esto hace que por ahí el docente esté un poco menos disponible para el niño para servirle de recurso de apoyo. ¿Bien? Sí. Bueno, esto es lo último. Simplemente en Misiones hemos visto niveles un poco más altos. Esto tampoco tenemos idea por qué es. Siguen haciendo falta más investigaciones. Solamente podemos pensar que, bueno, Misiones es una de las provincias
más pobres del país, y por ahí esto es algún factor que está teniendo algo que ver con esto. Entonces, bueno, solamente les dejo para que lo lean, pero lo que yo quería, lo que nuestro equipo quería, es que se pueda visibilizar esta problemática que ocurre en las escuelas, y nadie propone que los chicos dejen de aspirar a ser buenos alumnos, simplemente que esto sea una demanda preferencial y no una demanda absoluta, ¿sí? Poder guiarlos a los alumnos para que puedan comprender que errar es parte de aprender y que nadie puede ser perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado con la exposición, así que no sé si en la sala virtual hay alguna pregunta, si no la pueden ir preparando. Hay una acá. ¿Hay una? ¿Y por acá en el auditorio hay alguna pregunta para hacer? No tengo, a ver, tengo alguien, 2 preguntas hacemos. Una de auditorio, sí, ya sé. Me van a matar. Bueno, Hacemos ella así. trabaja en una escuela especial y como parte de un equipo que acompaña trayectoria escolar de alumnos con discapacidad. Dice que para hacerlo desde la modalidad les exigen a ellos contar con el certificado de discapacidad, indefectiblemente. Hasta ahí llegó la consulta. Exacto, sí, no es una consulta, es una afirmación. Yo creo que sí, por eso la pregunta es esa, porque es necesario, porque si existiese una política universal, de calidad, gratuita y accesible, y que todos, digamos, y si todos fuésemos considerados ciudadanos, y por solo el hecho de acreditar la condición de ciudadano, pudiéramos acceder a lo que se necesita para cada uno y para cada una y para cada niño y para cada niña, no tendríamos que estar haciendo separaciones y clasificaciones y categorizando, y entonces con una acreditación aparte, porque por otra parte no lo dije, pero el certificado de discapacidad, por lo menos en Santa Fe, anuncia la página, tiene el mismo valor y la misma validez que el DNI. Entonces, si usted lo pierde, vaya a denunciarlo. Bueno, me parece que no es necesario, pero sí, efectivamente. Por eso digo, los papás tuvieron que tramitarlo. Mi nombre es Natalia y quería saber un poquito más sobre estas pruebas que hablaste. Tomé nota, pero no llegué. Escala de perfeccionismo infantil y no sé qué otras más que nombraste y a dónde las podríamos llegar a conseguir de necesitarlas. Natalia, te agradezco la consulta y el interés. Estas pruebas son una, la escala de perfeccionismo infantil, que es de Laura Oros, del 2003, y la otra es la escala de perfeccionismo social infantil. ¿Sí? Para conseguirlas, la de perfeccionismo social infantil todavía no ha sido publicado el artículo como para que sea pública, pero si te acercas ahora yo te paso mi mail y cualquier cosa vos me las pedís. Estas pruebas, aprovecho tu interés para comentar, estas pruebas se pueden utilizar para investigación y también se pueden utilizar para la clínica, ¿sí? Si alguien quiere llegar a hacer clínica en algún momento o si hacen clínica, se pueden utilizar para esto. Hay ya un baremo elaborado para la escala de perfeccionismo infantil autoorientado, ¿sí? Para la otra todavía no porque es muy nuevita, pero quien quiera se me acerca, me deja su mail o yo le dejo el mío más fácil y me piden, no hay ningún problema. Bien, bueno, saben que los tiempos en la televisión son tiranos. Así que vamos a dar por terminada la mesa, sin antes no hacer esta aclaración, no olvidarme. Todas las ponencias de las mesas a las que no asistieron van a estar incluidas en las actas digitales. Entonces van a poder tener acceso a lo que escucharon hoy y también a las de las otras mesas que obviamente uno no se puede repartir. Después del Congreso nos dan un tiempito y se van a estar subiendo. Así que ese dato también está bueno que lo tengan en cuenta todos. Y ahora sí, les agradezco mucho la presencia y con un fuerte aplauso damos por terminada la mesa.